los que están acá han escuchado esta pequeña historia en donde dicen que el león es el rey de la selva. Pero en verdad no es el rey de la selva, porque el león no habita en selva, el león habita en la sabana. Pero muchas personas dicen que el león es el rey de, vamos a suponer, de su hábitat, del lugar en donde vive, porque el león es considerado como uno de los animales más fuertes. Sin embargo, no es el más fuerte. Es considerado el más rápido, sin embargo, no es el más rápido. Una de las características que define a un león y lo hace estar por encima de todos los animales que comparten el mismo hábitat que él, ¿qué es? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo que caracteriza a un león como el animal más salvaje o más fuerte del lugar donde vive? ¿Saben lo que es? Muchos dicen el rugido. No es el rugido. El león, para muchas personas que quizás no saben este dato, su rugido puede llegar hasta 7 o 9 kilómetros de distancia. Pero no es el rugido. ¿Saben qué es? Que no tiene temor. Al león no le importa enfrentarse con un grupo de elefantes, de rinocerontes, que están considerados como los animales más fuertes. No le importa abalanzarse contra un grupo de hienas, de perros salvajes o de otras fieras, porque no conoce lo que es miedo. El león no conoce miedo. El león, si mira a un elefante, lo que piensa es comida. Si mira a una jirafa, si mira a cualquier otro animal, lo que piensa es comida. No tiene miedo, no retrocede. Es muy difícil que usted se encuentre a un león que retroceda. Incluso yo mismo he visto a los leones atacar a grupos de animales salvajes sin ningún tipo de temor, y no retrocede. La Biblia nos enseña y nos da ciertas pautas o reglas para nosotros seguir y avanzar en nuestro caminar con Cristo. Y una de esas reglas es: no tengas temor, no tengas miedo. De hecho, nos habla más de 300 veces de no tener miedo y no tener temor. Algo tenemos que entender para hacer una pequeña diferencia: es que hay un temor que debemos fomentar, que debemos buscar, que debemos enseñar, y es el temor a Jehová. Y más que un temor, es una reverencia, es un respeto. Pero hay otro temor que nosotros tenemos que atacar y derribar y no dejar que se instale en nuestra vida. Solamente tiene que estar como las suegras cuando llegan a nuestra casa de paso. Que no haga una estadía en nuestra vida. El temor no se puede apoderar de nuestra vida. Y de hecho, vamos a sentir temor, vamos a sentir miedo. Y es el mundo el que fomenta el temor a las cosas. ¿Se ha puesto a pensar usted cuántos aquí pueden decir que quizás en algún momento de su vida sintieron temor a la oscuridad? No sean mentirosos, levántenme la mano. Yo a Emmanuel lo suelto en la oscuridad, sale llorando, corriendo, buscando a ver en dónde está la luz. Todos alguna vez hemos sentido temor. Pero ¿se ha puesto a pensar usted que duró 9 meses o 7 meses o 8 meses en el vientre de su madre? ¿O cuando usted estaba pequeño como un bebé y nunca sintió temor? ¿Se ha puesto a pensar eso?
Pero a medida que usted empieza a agarrar un poco de conocimiento sobre las cosas, sobre el mundo, poco a poco le empieza a dar temor a la oscuridad, le empieza a dar temor a lo desconocido, le empieza a dar quizás temor en hablar con una persona. Muchas personas tienen temor de emprender un negocio, una carrera, de hacer algo por miedo al fracaso. Otros tienen temor de dejar pasar una oportunidad. Otros tienen temor de quedarse soltero, de llegar a los 30, a los 40 y no conseguir a su pareja idónea. Otros tienen temor quizás de llegar al matrimonio y que su pareja lo deje o que haya un divorcio. Siempre va a haber uno que otro tipo de temor en nuestra vida. Es normal. Es normal sentir miedo. Como seres humanos vamos a enfrentarnos con diferentes situaciones en donde vamos a sentir temor. Es normal. El miedo, la preocupación y la ansiedad van a estar presentes en nuestra vida. Y Dios ya conocía esto, ya sabía esto, y por eso nos dijo: no tengan temor, no teman. Algunos de nosotros, como dije, vamos a tener miedo de perder. Vamos a tener miedo quizás de poner el dinero en el banco o de poner el dinero en una acción en la bolsa de valores por temor de perder el dinero. Vamos a tener miedo quizás de emprender una empresa con la cual soñamos constantemente por miedo al fracaso. Otras personas quizás nunca van a disfrutar de lo que se siente estar encima de una montaña o montarse en un avión o meterse en un submarino porque tienen temor. Y van a llegar esos miedos. Tenemos miedo quizás de lastimar a otros. Tenemos miedo quizás de decir una palabra que vaya a ofender. Yo estaba hablando con una persona y me decía: pastor, es que yo no sé decir no. Y yo le digo: pues la voy a ayudar, porque yo también a veces, cuando comencé mi vida en el cristianismo, yo tenía temor de decirle a la gente no. Y a todo el mundo le decía que sí, y después estaba abrumado con los problemas. Ustedes se acuerdan una vez que yo le dije que mi vida yo aprendí como que era una mochila. Yo aprendí, y esto es algo que le enseño a ustedes, yo aprendí esto en mi vida. Yo aprendí que los problemas, todas las cosas que vienen a mi vida son como una mochila. ¿Puedo usar tu mochila, varón? ¿Está pesada? Ok. Hay que preguntar porque después no la puedo levantar. ¿Qué hago yo? Agarro la mochila de la vida. Viene un problema, lo echo en la mochila. Vienen las preocupaciones, lo echo en la mochila. Vienen quizás la crítica, lo echo en la mochila. Viene quizás algo que tengo que enfrentar, que derribar, un obstáculo, tengo que pasar un desierto, lo que sea, lo echo en la mochila. Porque la palabra me enseñó a mí que Él no te va a dar cargas que tú no puedas llevar. Entonces todas las cosas que vienen en mi vida, simbológicamente o por así decirlo, en lo espiritual, yo cargo una mochila. Cuando llega un momento en donde yo me siento, yo digo: bueno, este problema lo puedo resolver, y lo resuelvo. Este lo puedo resolver, ese no lo puedo resolver. Jehová, te lo entrego. Porque no me puedo matar por cosas que lleguen a mi vida. Entonces, ¿qué aprendí yo? A no echar cargas de más en mi mochila. Y por eso aprendí a decirle a la gente que no. Pastor, ¿usted me puede ayudar a mudarme? Espérate, déjame ver algo. Déjame consultarlo con la patrona. O sea, mi esposa, para los que no entienden. Déjame ver cómo está mi agenda. Déjame ver cómo está mi tiempo. Varón, discúlpame, no puedo. Pastor, necesito que me ayude en esto. Espérate un segundito. Déjame ver si puedo. A no echarme cargas que no puedo llevar. El problema por la cual muchas personas no avanzan es porque toman cargas y cosas de más. Y después llegan las preocupaciones.
Después llega la ansiedad. Después llega el momento en donde se sienten abrumados, que ya no pueden avanzar, que ya no pueden caminar y se sienten que todo es una carga. ¿Por qué? Porque ellos pusieron cosas que no podían llevar. Porque si la Biblia me dice a mí que el Señor no te va a dar ninguna carga de más, entonces ¿por qué te sientes abrumado con las cosas? Porque tú mismo te estás poniendo cargas. Ejemplo, te vas a comprar un carro. Bueno, cómprate uno que esté de acuerdo a tu bolsillo. ¿Lo puedes pagar? Cómpratelo. ¿Te vas a mudar a una nueva casa, a un lugar? Busca un lugar que tú puedas pagar. Porque hay personas que se van y se compran el carro por el lujo, como tienen para dar el down payment. Se compran el carro y después entonces están abrumados que tienen que trabajar 27 horas al día. No sé de dónde sacan las otras 3, pero tienen que trabajar de más, o sea, overtime para poder pagar el carro. Se echaron cargas de más. Y aprenda eso, a no echarse cargas de más. Pero estamos hablando del miedo. En la actualidad existen compañías que se alimentan de su miedo, que empiezan a fomentar el miedo en la sociedad para ellos entonces sacar ventaja. De hecho, vamos a ver partidos políticos, vamos a ver presidentes, vamos a ver candidatos que de una u otra forma van a fomentar el miedo para alcanzar lo que quieren en la población. Y esto Satanás lo sabe muy bien. Aquí en los Estados Unidos ocurrió algo en el 9 de septiembre del 2001. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Cuando 2 aviones se estrellaron en las Torres Gemelas y un avión se estrelló en el Pentágono. Durante muchos años atrás el gobierno estaba tratando de pasar una ley que aboliera, que eliminara las primeras 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, que son las que nos garantizan a nosotros como ciudadanos de esta nación ciertas reglas y leyes que nos protegen. La regla de nosotros poder congregarnos, de tener libre expresión, de tener derecho de portar armas, entre otras. Y al llegar el miedo y fomentar el miedo sobre lo que es el terrorismo en la sociedad, por lo que ocurrió en este momento del 9/11, sacaron una ley que la llamaron la ley del patriota. Y usted lo puede buscar. La ley del patriota dice que si ellos solamente consideran, o sea, que no necesitan tener pruebas, que si consideran que usted es un terrorista, usted pierde todos sus derechos. Las primeras 10 enmiendas de la Constitución no son válidas para usted. Entonces, por el miedo en la sociedad, llegaron a aprobar esta ley que se conoce como la ley del patriota. Y la ley del patriota rompe con todas las leyes establecidas que le daba el derecho a un abogado, el derecho a una llamada, el derecho a fianza, el derecho a una libertad condicional. Todo eso fue abolido. ¿Por qué? Por el miedo. Cuando nosotros estudiamos en la historia, hay una persona que de ahí se conoce el nombre o la palabra maquiavélico. ¿Han escuchado esa palabra? Maquiavélico viene de un rey, o no de un rey, de un historiador, de un escritor llamado Nicolai Machiavelli. Y Nicolai Machiavelli escribió un libro llamado El Príncipe, uno de los libros preferidos de casi todos los dictadores de Latinoamérica. Casi todos los presidentes lo han leído en su mayoría, y muchas personas de poder. Y Nicolai Machiavelli decía que una de las formas para tú implementar una ley o para tú poder manipular a una persona es haciéndolo sentir miedo. Y esto fue fomentado por Satanás. Cuando tú lees este libro y empiezas a ver todas las ideologías,
todas las ideas que este hombre plasma en esos papeles para enseñarle a las personas cómo dirigir, cómo gobernar y cómo tener el poder, es diabólico. Y de ahí nace la palabra maquiavélico. Y Nicolás Maquiavelo enseñaba que para tú poder dirigir a un grupo de personas es importantísimo meterles miedo. Y eso es lo que estamos mirando dentro de la iglesia. Pero el Señor nos dice a nosotros en Isaías 41:10, nos dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra victoriosa de mi mano. Mas aún sin embargo la iglesia sigue teniendo miedo. Yo me acuerdo, como le dije, muchos años atrás yo no podía orar con la luz apagada. Me daba miedo. No me vengan con ese coro ni me miren así asombrados ustedes, que muchos de ustedes no pueden orar ni con un bombillito en la esquina, tienen que tener toda la luz prendida. Y hace como 4 años me recomendaron un libro. El pastor me recomendó un libro que lo leyera. Y cuando ese hombre decía en ese libro: la única manera de vencer el miedo es enfrentándote de cabeza, creyendo en Dios, confiando en Dios. Y él decía: nunca vas a pasar a otro nivel a menos que ores con la luz apagada, con toda la luz apagada. Imagínense, vamos a hacer un experimento. Cierren los ojos todos. Cierren los ojos. Y ahora pónganse la mano así en los ojos. Así tiene que estar de oscuro para que usted pueda llegar a otra dimensión. Y cuando este hombre hablaba de orar en la oscuridad, yo apagué las luces y me encerré en el closet. Y cuando me tiré de rodillas y pasaron ya 2 minutos, yo sentía lobos, sentía demonios, yo sentía de todo menos la presencia. Le estoy siendo sincero, esta es mi experiencia. Y en un momento yo me iba a parar, iba a prender la luz y dije: yo no puedo tener temor. Yo le estoy orando al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que habita en luces inaccesibles, el que habita en la oscuridad, el que habita en la luz, el que habita en todo. Y empecé a orar. Cuando me di cuenta, ya había orado mucho tiempo. Y empecé a mirar cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque me atreví a vencer el temor, me atreví a vencer el miedo. Entonces usted tiene que aprender a no descansar en el miedo. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros vamos a observar lo siguiente. La primera vez que se habla de miedo, ¿saben cuándo fue? Con Adán. Génesis 3, del 8 en adelante. Después que Adán y Eva cometieron pecado, pecaron, dice la palabra de Dios que Dios se paseaba en el huerto del Edén. Y en ese momento, mientras se paseaba, dice la palabra de Dios que Adán y Eva se escondieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Vamos a leer lo que dice la palabra en Génesis 3, 8 en adelante. Y dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El miedo te hace esconderte.
¿Cuántos de los que están aquí sentados, cuántos de los que me están mirando ahorita en las redes sociales, están sentados porque tienen miedo de sacar lo que Dios le dio? Porque tienen miedo de cantar, porque tienen miedo de predicar, porque tienen miedo de fallar, de que alguien se burle, de que alguien les diga que lo hizo mal. Y esto fue lo que pasó con Adán. Tuvo miedo y se escondió. Y lo que me llama la atención del caso es que Dios ya sabía. Dios no sabía que estaba desnudo. Dios sabía. Entonces, ¿por qué Adán tomó la decisión de esconderse? Por el miedo. Dios sabe el talento que te dio. Dios sabe lo que tienes. Dios sabe el don que te dio. Dios sabe que quizás cuando empieces vas a fracasar. Todos en esta tierra vamos a ir de escalón en escalón. Yo todavía hasta el día de hoy no he visto a la persona que haya nacido ungida, predicando, llamando a gente por nombre, sanando enfermos. Todavía no lo he visto. Si usted lo ha visto, por favor, enséñeme, búsquemelo para yo conocer a ese niño, a ese bebé. Todos comenzamos poco a poco. Y comenzamos con experiencias. Vamos a cometer errores. La palabra de Dios dice en Salmo 111, 10: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienes todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 19:23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Proverbios 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y Proverbios 14:26 declara: en el temor de Jehová está la fuente, está la fuerte confianza y la esperanza tendrán sus hijos. El miedo es lo que está deteniendo a miles y millones de personas. Personas con talentos, con dones, con destrezas, con conocimiento para hacer algo y están sentados. Tú sabes cuántos lagañosos, o sea que no se despertaron bien, cantando mal, y tú con una voz para reprender demonios, para sanar enfermos, para dar gozo a las naciones, sentados sin hacer nada. Tú sabes cuántos lagañosos predicando y enseñando fábulas y cuentos. Y tú con don y con conocimiento para predicar, para enseñar, estás sentado por el miedo que tienes por el qué dirán las personas. Te van a criticar, te van a murmurar, van a hablar mal de ti, van a decir que no sabes, van a decir miles de cosas de ti. ¿Qué me importa a mí? Que digan lo que quieran. Al final del día, yo sé quién me llamó. Al final del día, yo sé a quién le sirvo. Al final del día, nadie conoce lo que está entre Dios y yo. Entonces, ¿por qué te turbas? ¿Por qué no haces lo que Dios te mandó a hacer? ¿Por miedo? Porque se van a burlar de ti. No vas a ser ni el primero ni el último. No vas a ser ni el primero ni el último. Pero ¿qué hace Satanás? Meterte miedo para paralizarte. Vámonos a un tiempo atrás. ¿Me ayudan a volver a la historia? A un tiempo atrás. ¿Cuántos conocen la historia del rey David? Un joven que no tenía conocimiento en batalla.
Un joven que no era diestro en ningún tipo de armamento, ni siquiera podía ponerse una armadura para protegerse. Y cuando David llegó al campamento para llevarle leche y queso a sus hermanos, ¿qué se encontró? Con todo el pueblo de Israel lleno de miedo, porque había un gigante atemorizando al pueblo, incluso al rey Saúl. Y como un león, cuando David miró a Goliat y miró que estaba hablando, ¿qué está haciendo este incircunciso? ¿Qué está diciendo? Que nos van a comer como pan, que nos van a destruir, que nos van a volar la cabeza. Y se está atreviendo a hablar de mi Dios. No, espérate, vamos a hablar algo. ¿Cuál es la recompensa que le van a dar al que le corte la cabeza primero? Porque yo no voy a pelear de balde. ¿Qué es lo que le van a dar? Le van a dar Seferina, la hija del rey. Enséñenme la muchacha. Ok, vale la pena. ¿Qué más le van a dar? Nunca va a pagar impuestos. Ok, me están animando. ¿Qué más le van a dar? Porque yo voy a ir a pelear, pero yo necesito saber cuál es mi recompensa. Mira cómo está Giovanni ahí riéndose. Dice que yo peleé mi batalla, varón tranquilo. ¿Qué le van a dar al que le corte la cabeza? Cuando todo el mundo estaba lleno de temor, lleno de miedo, David, que conocía a Dios, se atrevió a enfrentar a un gigante. Imagínate la escena, un hombre con una espada grandísima. Dice la palabra, que tenía una jabalina inmensa, que tenía una protección inmensa y que medía por lo menos unos 7, 8 pies. ¿Y qué hizo David? Como un león, no miró el tamaño, no miró el peso, no miró la experiencia, no escuchó las palabras, no miró nada. Se enfrentó contra Goliat, porque echó el temor a un lado, echó el miedo a un lado. No se puso a pensar que iba a pasar de él. No, él confió en Jehová. Y él sabía que Dios le iba a dar la victoria, porque no tenía temor. ¿Y cuántas personas paralizadas? Si dejas que el temor llegue a tu vida, ¿tú sabes qué es lo próximo que llega? La ansiedad. Y esa es una enfermedad psicológica, mental, muy fuerte. Y es verdadera. Para los cristianos rajatabla, religiosos, la ansiedad es verdadera. Tú sabes que lamentablemente la mayoría de religiosos ha demonializado y lo ha puesto como demonio, como satánico, lo que es la psicología, lo que son estos estudios de la mente. Eso no es de demonio, no. Quien da el conocimiento es, quien da la sabiduría es. Y estas son personas que pueden ayudarle. Ahora, nuestra confianza tiene que estar depositada en. ¿Y por qué sientes temor? ¿Por qué sientes temor de hacer las cosas? ¿Tú sabes cuántos jóvenes han dejado a pasar la idónea por miedo? De no decirle, sierva, vamos a orar. O siervo, mire. Einer no, de una vez dijo, sierva, Dios me habló, vamos a orar. Rápido. Pero tú sabes cuántas personas han dejado pasar la idónea por temor. Ahora, esto no te va a dar una carta, una licencia para tú ir diciéndole a cada muchacha, sierva, Dios me habló, te voy a reprender y te vamos a crucificar aquí arriba. Sí, porque usted tiene que tener también respeto. Si Dios te habló, primero asegúrate de que tengas un buen trabajo. Porque nosotros no somos como el mundo, que usted va a buscar una novia, ¿para qué? No, es para formar una familia.
Asegúrate que la puedes mantener. Sí, aplaudan, por favor. Sí. ¿Quieres novia? Bueno, ya estás pensando en una casa. Ya estás pensando en tener un trabajo sólido. O hacer algo en tu vida para tener tu empresa y poder mantener a tu esposa. Porque aquí muchos dicen, quiero novia, pero que la novia se vaya a trabajar y yo me quedo en la casa jugando Nintendo. Porque tengo miedo al trabajo. Te voy a reprender. Ningún hombre puede decir que le tiene miedo al trabajo. De verdad. Pero seguimos con el miedo. El miedo tiene que ser vencido. Como dije, la palabra miedo, ya casi para terminar, y escuche, dije casi, se repite más de 300 veces en la palabra de Dios. Más que sed santo como yo soy santo, más que hacer el bien, más que ama a tu prójimo, más que trata a los demás como quiere que te traten a ti, más que no peques ni hagas el mal. No tengas temor, no tengas miedo, se repite más de 300 veces. Búsquenlo en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer el miedo? Pregúnteme, ¿cómo vencemos el miedo? Número 1, apúntalo por ahí. Enfrentándonos. Enfrentándonos. El miedo puede llegar por diferentes situaciones a nuestra vida. Puede llegar quizás por un trauma. Puede llegar quizás por una mala experiencia. Puede llegar quizás por un ataque del enemigo. O puede llegar quizás por un descuido. A mí no me gustan los animales. Y lamentablemente hay animales que pueden percibir cuando tú tienes miedo. Los caballos son uno de ellos. Los perros. Y a mí no me gustan los perros. Aunque sean chihuahuas así, tamaño zapato. Yo le digo, amárrenlo. Amárrenme esa fiera. No me gustan. Porque en un momento de mi niñez, casi un perro me mordió. Y digo casi porque me agarró del pantalón. Y empezó ahí. Y era un perrito chihuahua. Pero me traumatizó. Y por eso no me gustan los animales. No me gustan. Pero ¿qué hago yo? Cuando yo veo un perro cerca, que ya yo no tengo otra cosa, yo poco a poco me le empecé a acercar. Varón, no muerde. No muerde. Esos son los que más muerden. No muerde. Y empezaba poco a poco a sobarlo. Con miedo, con temor. Pero me enfrentaba a mi temor y decía, no tengas temor. Y ahora ya yo no le tengo miedo a los perros, le tengo respeto. Que es muy diferente. Y digo, apártenlo lejos de mí. Pero me enfrenté. ¿Cuántos hombres atemorizados por la suegra? Que le tienen temor, le tienen miedo. Yo aprendí nunca a llevarle la contraria. Yo a mi suegra con respeto, Dios le bendiga, tranquila, sin miedo, sin temor. Y vencí el temor. Pero lo primero es enfrentándose. Usted se tiene que enfrentar. ¿Por qué? Porque vamos a leer lo que dice la palabra nuevamente. La palabra de Dios dice en Isaías 41:10: así que no temas, porque yo estoy contigo. Cuando viene el temor a mi vida, yo digo, tú estás conmigo, ¿de quién temeré? No puedo sentir temor, porque tú estás conmigo. Y él dice, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra victoriosa de mi mano. Lo primero que tienes que hacer es enfrentarte a las cosas que te atemorizan.
porque Él está contigo. ¿Tienes temor quizás a fracasar? Te tengo una noticia: no vas a ser ni el primero ni el último si fracasas. No vas a ser ni el primero ni el último. Hay personas que están en la misma posición en el trabajo porque tienen miedo de decirle a su jefe que le dé una promoción o de aplicar a una promoción. Lo que van a hacer es decirte no. Y si te dicen que no, inténtalo otra vez. Yo me acuerdo cuando yo tenía 18 años y empecé la universidad. Hay muchos buitres de compañía que lo que hacen es que empiezan to prey on young people, empiezan a como acechar a los jóvenes y le empiezan a dar crédito. Y a mí me dieron una tarjeta de crédito. Lo primero que yo hice, me compré una computadora, me compré muchas cosas para la universidad y me endeudé. Me endeudé como con $8,000. Porque yo me compré lo mejor de lo mejor, varón. Yo no relajo. Y después no podía pagarlo. Y tenía eso atrás. Tenía ese muerto escondido, sin enterrar, una deuda. Y cuando iba a cualquier lugar tenía miedo de aplicar porque había un muerto en el closet. Las compañías de crédito solamente me miraban pasar y decían deny, denegado, y sin siquiera aplicar. Hasta que un día se me presentó una emergencia y tenía que aplicar para una tarjeta para resolver algo, y un préstamo me lo negaron. Y yo me recuerdo que me enojé con la compañía. Ustedes son unos hijos del diablo. Y después Dios me dijo: ¿por qué tú te enojas si tú eres el culpable? Mira el muerto que tienes atrás en el closet, sácalo y entiérralo. Hazle su funeral. Y dije: es verdad, yo no puedo tener miedo, yo no puedo culpar a otro de mis errores. ¿Qué hice yo? Saqué el muerto, empecé a trabajar horas extra para pagarlo, pagué toda la deuda y me quedé sin deuda. Y empecé poco a poco, aplicaba para tarjetas de crédito y me decían negado. Yo, hijos del diablo satánico. Y Dios me decía: esa no es culpa de ellos. ¿Por qué tú te vas a enojar cuando tú cometiste un error en el pasado? Y ahora nadie confía. No nos vamos a mostrar que tú ya fuiste libre, que tú aprendiste la lección y que tú no vas a cometer el mismo error. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Trabajar más, sacar una tarjeta de crédito, lo que se conoce Secure, di $1,000, lo puse en la cuenta, me dieron un crédito de $1,000 y empecé a tomar clases de finanzas. Me empecé a instruir. ¿Para qué? Para no cometer el mismo error. Empecé a capacitarme. En la universidad agarré una clase de finanzas e inversiones para poder tener el conocimiento para vencer lo que me venció en el pasado. Porque hay personas que quieren vencer cosas sin tener el conocimiento de cómo vencerlas. Y después son tan bárbaros que se quieren limpiar las manos y culpar al diablo. No, fuiste tú. Entonces vencemos las cosas enfrentándolas y aprendiendo de ellas y sabiendo que Dios está con nosotros. Otra forma de vencer el miedo, pregúnteme cuál. Pregúnteme duro que no escucho. La adoración. La adoración. Yo no sé qué tiene la adoración, pero la adoración rompe cadenas. La adoración te aleja al diablo, a los demonios, y te acerca a la presencia de Dios. Ejemplo perfecto, David. David se la pasaba constantemente adorando a Dios.
La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primera de Juan nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Salmos 56:11 nos dice el salmista lo siguiente: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Como yo le dije a una de mis hijas, tú no puedes atemorizarte de las cosas. El temor, el miedo te va a robar la bendición del mañana. Te va a enredar en algo que ni siquiera ha pasado. No nos preocupemos en un mortal que puede matar nuestro cuerpo. No nos volvamos locos en las cosas cotidianas de la vida. Si te mueres, ya, te moriste. Ya, ¿para dónde tú vas? Esa es la pregunta. No es si te mueres, es para dónde vas. Eso es lo que tienes que preocuparte. Eso es lo que tienes que esforzarte día a día. Que si sales ahorita de la iglesia y chocaste o te pegaron un tiro, te resbalaste, Dios no lo permita. ¿Para dónde vas? El detalle no es si te mueres. Ese no es el problema, ese no es la preocupación que tú tienes que tener y sentir constantemente. No. ¿A dónde va tu alma? Por eso es que diariamente tienes que estar seguro en dónde estás parado. Tienes que estar seguro hacia dónde vas. Tienes que estar seguro a quién le estás creyendo. Mañana puedes morir. ¿Y qué van a hacer? La cámara de Jonathan yo la compro. ¿Qué van a hacer? Tu ropa la van a regalar. Te van a llorar el primer mes. Y todos los años cuando venga el día en que moriste, te van a llorar y después la vida sigue. Te van a hacer una fiesta, te van a hacer un reconocimiento que nunca te lo hicieron en vida. Y te van a recordar, y aunque haya sido un desgraciado, un hijo del diablo, te van a recordar con las mejores cosas. Una vez, varón, a mí me invitaron para que yo fuera a un funeral de una persona para que diera unas palabras. Y yo le dije, varón, no puedo, porque yo sabía quién era el tipo. Y yo les iba a predicar a todo el mundo. No iba a hacer un show, un espectáculo, pero le iba a predicar a Cristo. Y yo le iba a hacer la pregunta, ¿en dónde creen que ustedes que está esta alma? Porque murió borracho, murió en pecado. Y quizás usted diga, no, se arrepintió en el último momento. No, porque estaba balaceando a otro y el que estaba al lado fue herido, pero este murió balaceando a otro. Yo no creo que le haya dado tiempo a arrepentirse. Quizás sí, quizás no. Pero la pregunta iba a ser, ¿en dónde ustedes creen que está su alma? ¿En el cielo? Que Dios lo tenga en la gloria. Ajá. Entonces nosotros tenemos que estar seguros hacia dónde vamos. Tenemos que estar seguros que nuestra vida está siendo íntegra. Somos rápidos para sentir temor a algunas cosas, pero rápidos para hacer el pecado. Entonces, acércate a Dios, vence el temor con Dios, vence el temor enfrentándolo, vence el temor con adoración, con exaltación al Padre. Viniendo delante de Dios. Tú sabes cuántas personas atadas a pecado, a pornografía, a masturbación, cuántos jóvenes atados a pecados de inmundicia.
Vienen aquí y cantan una canción y levantan las manos, y allá afuera escuchando canciones mundanas. Somos rápidos para escoger. Si te mueres hoy y tú sabes verdaderamente por qué pies estás cogiendo, si te mueres hoy, ¿a dónde va tu alma? Si te mueres hoy, ¿a dónde va tu alma? ¿Vas al cielo o vas al infierno? ¿A dónde va tu alma? ¿A dónde vas a ir? Es la pregunta. ¿A dónde vas a ir? Somos rápidos para separarnos de una persona inmunda, pero no de desprendernos de pensamientos inmundos. Somos rápidos para señalar a alguien, pero no para corregir nuestros defectos. El chisme, el celo, la contienda, el hablar mal de alguien, somos rápidos para todo eso. Pero gloria a Dios que aquí no hay personas así. Yo quiero que esta noche, cuando tú te vayas a la casa, cuando tú tengas intimidad con el Padre, tú te sinceres con Dios y tú le digas: Señor, yo necesito ayuda. Que ya no sigas viviendo una doble vida. Porque aquí quizás tú me puedes engañar a mí, puedes engañar al pastor, pero a Dios no lo puedes engañar. Y tú sabes para algunos poderoso y para otros triste y lamentable es que todo lo oculto sale a la luz. Todo lo oculto sale a la luz. Ahora, si usted llegó a un momento que usted cometió pecado porque cayó y usted se arrepiente y se aparta del mal, tienes una cobertura de Dios sobre tu vida. Pero cuando tú estás practicando el pecado a escondida, tú puedes venir aquí y puedes decir que sientes la presencia, y de hecho la puedes sentir, pero la cobertura de Dios no está sobre ti. La mano de Dios no está sobre ti. ¿Tú sabes cuántos hombres, cuántos bandidos pegándole a sus esposas? Pero ese es otro tema que no voy a entrar ahí. Y me gustaría hablarlo porque aquí hay muchos jóvenes que están casados. ¿O tú sabes cuántos jóvenes de novio en fornicación? Pastor, se fue por otro lado. La prédica es el miedo. No, pero Dios me está dirigiendo. Ahorita volvemos. ¿Tú sabes cuántos practicando pecado? Y queremos venir a engañar a Dios. Queremos levantar. ¿Tú sabes cuántas personas mostrando una espiritualidad fingida? Varón, por eso es que yo soy chivo, como dicen los dominicanos, muy chivo, para juntarme con todo el mundo. No, yo quiero orar solo. Yo me voy para el monte solo. Yo me meto a buscar a Dios solo. Porque hay revelaciones que Dios no te la va a soltar si estás con un grupo de gente. Porque hay revelaciones que solo se te van a dar cuando estás tú con Él. Y sí, yo puedo ir un día y orar con un grupo de personas, pero a mí me gusta estar solo. Oren ustedes ahí, yo me voy para allá. Porque eso fue lo que me enseñó Jesús. Jesús le dijo: quédense aquí orando, mis hijos, vuelvo ahorita. Y cuando volvió dijo: y ustedes no han podido orar ni siquiera una hora. Pero ahorita lo que queremos es un grupo nosotros le decimos compinche, de compadres espirituales. Compadre, vamos a orar. Y a lo último que hacen, hablando plepa, hablando nada. Vamos a hablar misterio. ¿Qué misterio vas a hablar tú si vinimos a buscar a Dios? Si vinimos a orar, vinimos a tener intimidad.
Tú sabes cuánto reguero de gente. Vámonos para el monte a orar. Y ahí se ponen a hablar misterio. No, que la mata se convirtió en vampiro y me salió. Porque quieren hablar de todos los misterios del mundo y se inventan todo. Y a lo último no terminan orando. ¿Cuántas veces no te has ido tú a orar con un grupo de personas? Vamos a orar. Se sientan 3. No, porque las nubes se movían y el cielo bajó y las estrellas se enfurecieron y salieron los ángeles. Y 4 vampiros salieron y el agua se convirtió en serpiente. Y empiezan a hablar cosas que... Pero vinimos a orar o contar mentiras. Busca a Dios solo, métete con Dios solo. Dile a Dios que te libere de la inmundicia, de los pensamientos maquiavélicos, perversos, diabólicos. Busca a Dios.